veamos los conceptos de frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso, así como también el concepto de probabilidad. Si llamamos n mayúscula al número de veces que se repite un experimento aleatorio, cualquiera, entonces la frecuencia absoluta de un suceso A mayúscula será el número de veces que ha ocurrido A en las n mayúscula veces que se ha realizado el experimento. Decimos que un suceso A se ha cumplido, se ha verificado o que ha ocurrido cuando, al realizar la experiencia aleatoria, la que sea, el resultado que se obtiene es uno de los resultados incorporados o incluidos dentro del suceso A. Pues bien, la frecuencia absoluta, la n minúscula de A, es igual, como acabo de decir, al número de veces que ha ocurrido el suceso A en las n mayúsculas repeticiones del experimento. Entendemos por frecuencia relativa de un suceso A mayúscula al cociente de la frecuencia absoluta de dicho suceso A mayúscula entre el número de repeticiones n mayúscula del experimento aleatorio. La f minúscula de A, frecuencia relativa del suceso A, es igual a la división de la frecuencia absoluta del suceso A entre el número de repeticiones n mayúscula del experimento aleatorio. Pasamos a ver el concepto de probabilidad. Cuando el número de repeticiones de un experimento aleatorio cualquiera, n mayúscula, es o se hace muy grande, es decir, cuando n mayúscula tiende a infinito, es de esperar, por intuición, que la frecuencia relativa de cualquier suceso de ese experimento tiende a estabilizarse en torno a un valor concreto. Así, por ejemplo, cuando tiramos un dado cúbico no trucado, un número considerablemente alto de veces, es de esperar que, por ejemplo, el resultado 5 salga un sexto de las veces que se ha repetido el experimento. En base a esta idea intuitiva, podemos definir la probabilidad de un suceso cualquiera de un experimento aleatorio. Así, la probabilidad de un suceso A, que se indica como P mayúscula de A, es igual, o va a ser igual, al límite, cuando n mayúscula tiende a infinito, de la frecuencia relativa del suceso A. Va a ser igual esa probabilidad del suceso A al límite cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito del cociente entre la frecuencia absoluta de A dividido o dividida entre el número de repeticiones n mayúscula del experimento. Esta es una manera de definir la probabilidad que se denomina definición frecuentista, dado que se basa, para definir la probabilidad, en la frecuencia relativa de un suceso. En virtud de esta definición frecuentista de la probabilidad, a cada suceso de un experimento aleatorio le vamos a poder asociar o asignar una probabilidad. La probabilidad de cualquier suceso de un experimento aleatorio cualquiera verifica las siguientes
propiedades, que son las propiedades de la probabilidad. La primera de ellas nos dice que para cualquier suceso A, la probabilidad de ese suceso A está comprendida entre 0 y 1, pudiendo valer 0 y pudiendo valer 1. Eso para cualquier suceso de cualquier experimento. Su probabilidad siempre va a estar comprendida entre 0 y 1, no pudiendo valer más de 1 ni tampoco menos de 0, y pudiendo valer igual a 0 o igual a 1. La propiedad tercera nos dice que la probabilidad del suceso seguro es 1. La probabilidad de E, del espacio muestral, es 1. La probabilidad 4 nos dice, como es evidente, que la probabilidad del suceso imposible es 0. Esta cuarta probabilidad se deduce de la anterior, de la tercera. Es evidente que el suceso seguro, que siempre ocurre, tenga probabilidad 1, dado que es la máxima probabilidad que puede tener un suceso. La probabilidad 2 nos dice que si tenemos k sucesos que son incompatibles 2 a 2, es decir, que todas las posibles intersecciones 2 a 2 que pueden establecerse con los k sucesos son vacías. Cuando esto ocurre, decimos que este conjunto de k sucesos son incompatibles 2 a 2, son disjuntos 2 a 2. Pues bien, cuando se cumple esta condición, entonces la probabilidad de la unión de todos esos sucesos, de los k sucesos, la probabilidad de la unión de A sub 1 con A sub 2 con A sub 3, la unión con A sub k, la probabilidad de la unión de todos estos k sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Es igual a la suma de las probabilidades de los k sucesos. Esta expresión de aquí solo se cumplirá cuando tenemos k sucesos, los que sean, de un experimento aleatorio, que sean incompatibles 2 a 2, que cumplan con esta condición, que sus intersecciones 2 a 2, tomados 2 a 2, sean vacías. La probabilidad 5 nos dice que la probabilidad del suceso contrario, B del suceso contrario a A, es igual a 1 menos la probabilidad de A, del suceso A. Esta propiedad quinta se deduce de la manera en que tenemos de calcular o de averiguar el suceso contrario a otro. El suceso contrario a A sabemos que se expresa por la diferencia del espacio muestral menos el conjunto o el suceso A. Es decir, el contrario de A es igual al espacio muestral suprimiéndole los elementos, los resultados que forman parte del suceso A. Pues aplicándole la función probabilidad a cada uno de los sucesos, obtenemos esta expresión de aquí, que la probabilidad del suceso contrario es igual a la probabilidad del suceso seguro menos la probabilidad del suceso A. La probabilidad del suceso seguro vale 1. Por lo tanto, 1 menos la probabilidad de A es igual a la probabilidad del suceso contrario a A. De aquí sale la propiedad quinta. La propiedad sexta
nos dice que si el suceso A mayúscula está incluido en B, en el suceso B mayúscula, entonces la probabilidad de A siempre será igual o menor que la probabilidad de B. Es decir, que la probabilidad de A será siempre menor o igual que la probabilidad de B. La propiedad 7 nos indica que si A y B son sucesos cualesquiera, entonces se cumple o se verifica que la probabilidad del suceso A menos B será igual o es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad del suceso A intersección con B. La propiedad octava nos afirma que si A y B son sucesos cualesquiera de un experimento aleatorio, la probabilidad de A unión con B tiene que ser igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Para comprobar esta propiedad octava, recurrimos a estos dos sucesos. Suceso A, formado por estas 5 letras, y suceso B, formado por estas otras 5 letras. Ya sabemos que la unión de A con B, A unido con B, está formado por todos los resultados, por todos los elementos que comparten A y B, B y C, están tanto en A como en B. Este conjunto además está formado también por todos los elementos que tiene A y que no están en B, por la letra A, la letra D y la letra E. Y la unión de estos dos sucesos también está constituida por las letras o elementos o resultados que están en B y no en A, que serían la F, la G y la H. Pues bien, otra manera de llegar a este conjunto, al suceso A unión con B, es de la siguiente manera. Sumando el suceso o conjunto A y el suceso o conjunto B. Si sumamos dos conjuntos, esta operación es equivalente a la de añadir los elementos de un conjunto a los elementos del otro. Los elementos que están en rojo son los que corresponden a A, y los elementos que están en verde, los elementos o letras que pertenecen a B. Por lo tanto, el conjunto que resulta de sumar A y B es este de aquí. Observamos que el B y el C están repetidos. Si a esa suma de estos dos sucesos le restamos el conjunto que resulta, o el suceso que resulta de la intersección de A con B, obtendremos este conjunto de 8 letras, donde las letras B y C, que antes estaban repetidas, ahora ya no lo están, dado que se ha suprimido una pareja. Se ha suprimido una B y una C. Se ha suprimido, se ha descontado del conjunto suma de A y B, se ha descontado las letras B y C, que pertenecen o que son las letras o los elementos que conforman el suceso intersección A con B. Pues bien, el resultado que se obtiene de esta manera de operar, el resultado que se obtiene de esta expresión, es este conjunto de aquí, formado, como he dicho antes, por 8 letras. Pues estas 8 letras son las mismas que forman parte del conjunto o del suceso A unión con B. Por lo tanto, A unión con B es igual a la suma de A con B, descontándole los elementos que forman parte de la intersección de A con B.
Pues si la función probabilidad se aplica a los dos miembros de la igualdad y a cada uno de sus términos, obtendremos la propiedad 8, según la cual la probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. La propiedad 9 nos dice: si el espacio muestral de un determinado experimento aleatorio es finito, está formado, por ejemplo, por K sucesos elementales, y un suceso A referido a ese espacio muestral está formado por los sucesos elementales W sub I sub 1, W sub I sub 2, así hasta el W sub I sub n, sucesos elementales que forman parte de A y que evidentemente están incluidos o se han escogido de entre los que aparecen en el espacio muestral E mayúscula. Entonces, la probabilidad del suceso A, que está formado por estos n sucesos elementales tomados de este espacio muestral, será igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales de los que forman el suceso A. Vuelvo a repetir. La probabilidad del suceso A mayúscula va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales que conforman el suceso A. Para ilustrar estos conceptos de probabilidad que hemos visto, además de las propiedades que hemos visto que cumple la probabilidad de un suceso, veamos ahora dos ejercicios en los que se nos va a pedir calcular las probabilidades de unos determinados sucesos a partir de las probabilidades de otros sucesos. Así, en el ejercicio 2 nos dan las probabilidades del suceso A, 0,4, nos dan la probabilidad del suceso B, 0,7, y nos dan la probabilidad del suceso contrario de A unión con el contrario de B. La probabilidad de la unión del contrario de A con el contrario de B vale 0,8. Pues a partir de estas tres probabilidades conocidas que nos dan, debemos determinar las probabilidades de estos tres sucesos. Empezamos por el primero. La probabilidad del suceso contrario a la intersección de A con B es igual, a través de la ley de Morgan, a la probabilidad del suceso unión contrario de A con el contrario de B. Estas dos probabilidades son iguales, dado que los sucesos son los mismos, en base a la ley de Morgan. La ley de Morgan, la segunda que hemos visto, ley de Morgan, nos dice que el contrario de la intersección es igual a la unión de los contrarios. Pues bien, la probabilidad del contrario de la intersección ha de coincidir con la probabilidad de la unión de los contrarios. Y la unión de los contrarios, la unión del contrario de A con el contrario de B, nos lo dan en el ejercicio. Vale 0,8. De esta manera, a través de la ley de Morgan, hemos calculado la primera probabilidad que nos pedían. La siguiente probabilidad que nos piden es la del suceso A intersección con B. A intersección con B es el suceso contrario, contrario o complementario al anterior.
Este es el contrario de la intersección con B, y el A intersección con B es el contrario de este suceso de aquí. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección de B va a ser igual a 1 menos la probabilidad del suceso contrario a este. Se verifica esta propiedad, que es la propiedad número 5. La probabilidad de un suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad de A. Pues en este caso tenemos la probabilidad de este suceso, que es contrario, el A intersección de B es contrario al suceso contrario de A intersección de B. Pues bien, entonces la probabilidad de A intersección de B va a ser 1 menos la probabilidad del contrario de la intersección de A con B. Esta probabilidad ya la hemos hallado, que es 0,8, en el primer paso del ejercicio, y entonces 1 menos 0,8, 0,2. 0,2 es la probabilidad del suceso A intersección con B. Y a continuación, calculamos la probabilidad de la unión A con B. Recurriendo a la propiedad octava, que es esta de aquí, la probabilidad de la unión de A con B es igual a la probabilidad de A, que nos la dan, más la probabilidad de B, que también nos la dan, menos la probabilidad de la intersección de A con B, que hemos acabado de calcularla, 0,2. Por lo tanto, sustituyendo estas tres probabilidades por sus valores, 0,4 de la probabilidad de A más la probabilidad de B, que es 0,7, menos la probabilidad de la intersección de A con B, 0,2, el resultado que obtenemos es 0,9. 0,9 es la probabilidad del suceso A unión con B. Y así hemos calculado las tres probabilidades de estos tres sucesos que nos pedía el ejercicio. Veamos el ejercicio 3. Nos dan las probabilidades de estos tres sucesos, la probabilidad de la unión del suceso M con N, 0,6, la probabilidad de la intersección de M con N, 0,1, y la probabilidad del suceso contrario a M, 0,7. Y a partir de esas probabilidades debemos de calcular las probabilidades que nos piden. La probabilidad de M mayúscula, la probabilidad del suceso N mayúscula, la probabilidad del contrario de N mayúscula y la probabilidad de la intersección de los contrarios de M y N. Conocemos la probabilidad del contrario o complementario del suceso M. Por lo tanto, a partir de esta probabilidad que nos han dado del suceso contrario a M, podemos calcular la probabilidad del suceso M. Así, la probabilidad del suceso M es igual a 1 menos la probabilidad del suceso contrario a M. Y así nos queda 1 menos el 0,7 que nos dan. 1 menos 0,7, 0,3. 0,3 es la probabilidad del suceso M mayúscula, que nos lo pedían calcular. Aplicando, o recurriendo más bien, a la propiedad octava, a esta de aquí, recurriendo a esta expresión, tendremos, para el ejercicio que estamos tratando, que la probabilidad de la unión de M con N, cuyo valor nos lo da el enunciado, es igual, debe ser igual, a la probabilidad de M mayúscula que acabamos de calcular, más la probabilidad de N minúscula, que desconocemos, perdón, N mayúscula, que he dicho N minúscula, la probabilidad de N mayúscula que desconocemos, menos la probabilidad de la intersección de M mayúscula con N. Esta última probabilidad también nos la da el enunciado, 0,1. Por lo tanto, de toda esta expresión que nos ofrece la propiedad 8, desconocemos la probabilidad de N mayúscula, la probabilidad del suceso N.
las otras tres probabilidades de esta igualdad las conocemos. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de n mayúscula, que nos lo pide el enunciado, que nos lo pide el problema, debemos simplemente despejar esta probabilidad de n en esta igualdad. La probabilidad de n, ya despejada, es igual a la probabilidad de m unión con n más la probabilidad del suceso m intersección con n y menos la probabilidad de m, del suceso m mayúscula. Dado que conocemos conocemos los valores de estas tres probabilidades que están a la derecha del igual, los sustituimos simplemente y así tenemos que la probabilidad de n mayúscula es igual a 0,6, que es la probabilidad de la unión de m con n, más la probabilidad de la intersección de m con n, que también nos lo dan y que conocemos, que es 0,1, menos la probabilidad de m que hemos hallado anteriormente, 0,3. Pues 0,1, 0,7 y 0,3, pues 0,4. 0,4 es la probabilidad del suceso n mayúscula, que nos pedían calcular. Nos piden calcular la probabilidad del suceso contrario complementario a n. Y esta probabilidad se obtiene ya de forma sencilla, restándole a 1 la probabilidad del suceso n. El suceso que es contrario, complementario, a este suceso que tenemos en este paréntesis. La probabilidad del suceso contrario a n es igual a 1 menos la probabilidad del suceso n. Y esta última probabilidad la acabamos de calcular, que es 0,4. Pues 1 menos 0,4, 0,6. 0,6 es la probabilidad del suceso contrario o complementario a n. Y por último nos piden calcular la probabilidad de la intersección del contrario de m con el contrario de n. Y recurriendo a la ley de Morgan, sabemos que la probabilidad de la intersección de los contrarios es igual a la probabilidad del contrario de la unión de m con n. Estas dos probabilidades coinciden. Y esta de aquí, la probabilidad del contrario de la unión de m con n, la obtenemos restando a 1 la probabilidad de la unión del suceso m con n. La igualdad de estas dos primeras probabilidades se obtiene apoyándonos o ayudándonos de la ley de Morgan. Y el siguiente paso, que ya lo hemos utilizado varias veces, lo realizamos en base a la propiedad número 5, la probabilidad del suceso contrario. Es evidente que aquí tenemos la probabilidad del suceso contrario al suceso unión de m con n. Y por lo tanto, esta probabilidad, la probabilidad de este suceso, es igual a 1 menos la probabilidad del suceso m unión con n. Y esta última probabilidad la conocemos ya, nos la daba el enunciado, 0,6, y por lo tanto será 1 menos 0,6, 0,4. Pues 0,4 es la probabilidad del suceso intersección del contrario de m con el contrario de n, que nos pedían calcular en último lugar. En el siguiente vídeo continuaré con la ley de Laplace.